¿Y si te dijera que todo lo que creíste sobre tu tristeza no es cierto? Que no es eterna, que no te define, que puede desaparecer ahora mismo. Sé que suena imposible, pero no lo es. En este video vas a descubrir algo que nadie te explicó sobre tu tristeza. Y una enseñanza budista que podría cambiar la forma en que te sentís desde hoy. Quédate hasta el final, porque vamos a hablar de algo que no se dice en voz alta. Como muchas veces nos aferramos a la tristeza sin darnos cuenta. Y cómo soltarla puede ser más simple de lo que imaginás. Gracias a todos los que se suscriben al canal. Y si vos aún no lo hiciste, hacelo ahora. No para mí, para vos. Porque este espacio está pensado para ayudarte a despertar. Escucha esto. Había una vez un monje anciano que vivía en una aldea pequeña, donde todos lo respetaban. Un día, un joven se acercó y le dijo: «Maestro, estoy atrapado en una tristeza que no me deja respirar. ¿Qué puedo hacer?». El monje lo miró en silencio, luego se levantó y le entregó una taza vacía. «Sosténela», le dijo. El joven la sostuvo. «Ahora llénala con agua», ordenó el maestro. El joven lo hizo. Entonces el monje golpeó la taza con un palo de bambú. El agua se derramó. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó el joven, molesto. Y el maestro respondió: «¿Ves cómo reaccionaste cuando se derramó el agua? Lo mismo haces con tus emociones. Crees que esa tristeza es tuya, pero no lo es. Es solo una emoción que llegó, y que también puede irse». Esa enseñanza es poderosa. Porque en este momento, tal vez vos también estás agarrando tu tristeza como si fuera una parte de vos. Como si sin ella no fueras nadie. Pero no es verdad. Y tal vez ahora mismo estás sintiendo ese nudo en el pecho. Esa mezcla de vacío, cansancio emocional y esa voz interna que te dice que todo va a seguir igual. Pero no estás solo. No estás sola. Esa tristeza que te acompaña no es tu enemiga. Es solo un visitante. En el budismo hay una historia muy antigua. Un monje anciano vivía solo en una cabaña en la montaña. Un día, un joven discípulo llegó llorando. Su tristeza era tan profunda que no podía ni mirar al cielo. Sentía que su vida no tenía sentido. El anciano lo miró y le dijo: «Cuando llegue la tristeza, no la rechaces, invítala a tomar el té». El joven no entendía. Pero el maestro explicó: «La tristeza es como un huésped. Si la ignoras, golpeará más fuerte. Si la enfrentas, peleará. Pero si la recibís con conciencia, con calma, se sentará contigo y luego se irá». Esa enseñanza es poderosa. Porque no se trata de negar lo que sentimos. Se trata de dejar de creer que esa tristeza es la verdad absoluta. No es tu identidad. Es una emoción pasajera. Como una nube. Como el viento. Como la noche, que siempre es seguida por el amanecer. Y vos mereces despertar. Mereces descubrir que hay más. Que incluso ahora, con el corazón herido, con la mirada cansada, con la esperanza dormida, todavía hay algo dentro tuyo que quiere levantarse. Este es el momento. Dejar de alimentar la tristeza no significa ignorarla. Significa dejar de repetir los pensamientos que la sostienen. Esos pensamientos que te dicen que no vales, que estás solo, que no vas a salir adelante. Esos pensamientos no son tuyos. No son la realidad. Son solo palabras. Y vos sos más que eso. Cuando comiences a observar esos pensamientos con distancia, algo dentro tuyo va a cambiar. Como cuando el cielo deja de estar cubierto y aparece un rayo de luz. Esa luz es tu verdadera naturaleza. El Buda lo enseñó: la mente clara y despierta está en todos nosotros. Solo que a veces se tapa con capas de dolor, de historias, de pasado. Pero nunca desaparece. Y cuando empieces a creer menos en la tristeza, y más en vos, todo va a empezar a cambiar. Y es importante que sepas algo más: no necesitas estar bien todo el tiempo.
Esa exigencia es una trampa. El budismo nos recuerda que todo cambia. Todo. Hasta lo que más duele. Por eso no hay que aferrarse, ni siquiera al dolor. Porque cuanto más te identificas con esa tristeza, más te alejas de tu paz interior. Hay una meditación muy simple que enseñaba Thich Nhat Hanh. Él decía: respiro y me reconcilio con mi tristeza. Exhalo y sonrío con compasión. No se trata de forzar una sonrisa falsa. Se trata de abrazarte con ternura, como lo harías con un ser querido que está sufriendo. Porque vos también mereces ese amor. Muchos creen que dejar de estar tristes es como apretar un botón. Pero no es así. No se trata de eliminar nada. Se trata de transformar. Y el primer paso para transformar tu tristeza es dejar de pelear con ella. Dejar de decir no quiero sentir esto, y empezar a decir estoy sintiendo esto, y me abrazo en este momento. ¿Sabes lo que ocurre cuando haces eso? Deja de doler tanto. Porque el dolor más fuerte no es la emoción. Es el rechazo que hacemos de ella. Y cuando dejas de rechazarla, la tristeza pierde poder. El segundo paso es dejar de repetir las historias que alimentan tu tristeza. Porque muchas veces no es lo que ocurrió, sino lo que te seguís contando una y otra vez. El budismo enseña que el sufrimiento no viene de los hechos, sino de la interpretación que hacemos de esos hechos. Esa es una puerta que te puede liberar. Y por último, conéctate con el presente. Una taza de té. Un pájaro que canta. El aire en tu piel. Eso es vida. Y está ocurriendo ahora mismo. Aunque haya tristeza, también hay belleza. Y si te permitís sentirla, vas a recordar que todavía estás acá. Y que podés seguir. La tristeza no es tu enemiga. No vino a destruirte. Vino a mostrarte que hay algo dentro que necesita tu atención, tu compasión y tu silencio. El Buda decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Lo escuchás? El dolor puede aparecer, pero el sufrimiento es una construcción mental, un hábito que repetimos como un mantra oscuro. Quedarte atrapado en tus pensamientos tristes es como seguir regando una planta que ya no tiene raíces. No va a florecer. Solo va a ocupar espacio en tu corazón. Hay algo que quizás no te dijeron, no tenés que creerle a todo lo que pensás cuando estás triste. Tu mente, en esos momentos, no está mostrando la verdad, está mostrando tus miedos. Por eso, en las enseñanzas budistas, se dice que una mente sin entrenamiento es como un mono borracho, salta de una rama a otra, grita, se agita, y nunca se detiene. Pero vos no sos ese mono. Vos sos quien observa. Vos sos quien puede elegir en qué pensamientos quedarse. Y cuando aparece la tristeza, ¿qué pasaría si en vez de pelearte con ella, la abrazaras? Sí, escuchaste bien. No rechazarla. Abrazarla con compasión. Pregúntate, ¿qué parte de mí está pidiendo amor? ¿Qué herida estoy arrastrando que necesita ser vista, no juzgada? La compasión es el comienzo de toda sanación. No hay autoestima sin autocompasión. Y cuando te tratás con ternura, algo cambia. Esa tristeza empieza a diluirse, como una nube que se disuelve en el cielo. No porque luchaste contra ella, sino porque la aceptaste sin identificarte. Y eso, querida amiga, amigo, eso es libertad. La mayoría de nosotros fuimos criados para hacer algo cuando nos sentimos mal, distraernos, trabajar más, huir, llenar el vacío. Pero el budismo propone algo radicalmente distinto, no hacer, sino observar. Observar con una mirada limpia, sin juicio. Porque la tristeza no necesita soluciones rápidas, necesita presencia. ¿Alguna vez simplemente te sentaste en silencio y te preguntaste, ¿qué está sintiendo mi cuerpo ahora mismo? ¿Lo intentaste? Cerrá los ojos por un instante y sentí. ¿Dónde vive tu tristeza? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En los ojos? Cuando la localices, no la juzgues.
no la quieras cambiar. Solo quédate ahí, respirando. Esa es una práctica budista milenaria. Y, aunque parezca simple, es profundamente transformadora. Porque cuando te das el permiso de sentir sin huir, algo se abre. Un espacio interno que no está contaminado por las historias de tu mente. Y en ese espacio, aparece la verdad: vos no sos tu tristeza. Tu esencia es más grande. Es como el cielo, puede haber tormentas, pero las tormentas no son el cielo. La tristeza puede pasar, pero vos quedás. Y cuando dejas de identificarte con la emoción, recuperas algo que habías perdido. Tu paz, tu poder, tu presencia. El camino del Buda no es eliminar el dolor. Es atravesarlo con conciencia. Y cuando lo haces, descubrís que ese mismo dolor puede volverse maestro. Un maestro silencioso, pero sabio, que te dice: esto también pasará. Y vos, querido ser, sos más fuerte de lo que crees. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que cuanto más te permitís sentir, menos te domina la tristeza. Porque lo que evitas, te persigue. Pero lo que abrazás, se disuelve. Muchos creen que meditar es dejar la mente en blanco o sentirse bien. Pero no. Meditar es estar presente con lo que hay, incluso si eso es tristeza, cansancio o vacío. La enseñanza budista no te promete una vida sin sufrimiento. Te ofrece algo mejor, una mente libre, incluso en medio del sufrimiento. Una mente que no pelea con la realidad, sino que la comprende. Y eso cambia todo. Porque cuando comprendes tu dolor, ya no te sentís víctima. Te volvés testigo. Y desde ese lugar, el dolor ya no te arrastra, porque vos tenés raíces. Raíces que van más profundo que cualquier emoción pasajera. ¿Podés verlo? La tristeza no es tu enemiga. Es una señal. Una señal de que algo dentro tuyo necesita amor, no juicio. Como dice una enseñanza zen, no hay que matar al dragón, sino aprender a montar sobre él. Eso es lo que estás haciendo ahora. Aprendiendo a estar con lo que duele sin desaparecer. Y cada vez que lo haces, creas un surco nuevo en tu conciencia. Un espacio donde podés elegir. Elegir no seguir alimentando pensamientos destructivos. Elegir no repetir las historias del pasado. Elegir ser libre. Porque en última instancia, eso es la práctica. Dejar de ser esclavo de tu mente y convertirte en su maestro. En el budismo se enseña algo muy poderoso. No sos tus pensamientos. No sos tus emociones. Sos el espacio que los contiene. La conciencia que los observa. Esto no es solo una linda idea. Es una práctica diaria. Porque cada vez que te identificas con la tristeza, te achicás. Pero cuando la observas con claridad, algo dentro tuyo se expande. Y ese algo es tu verdadera naturaleza. Una naturaleza que no está dañada. Que no necesita arreglarse, solo recordarse. Mira, muchas personas pasan años huyendo de sí mismas. Se distraen, se anestesian, se aceleran. Pero la tristeza no se va porque la ignores. Se va cuando la escuchas de verdad. Cuando le das un espacio en tu corazón sin querer cambiarla. Es ahí donde aparece el alivio real. No porque solucionaste todo, sino porque dejaste de resistirte. La resistencia es el verdadero sufrimiento, no el dolor. El dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento aparece cuando peleas con lo que es. ¿Y si en lugar de pelear, soltaras? ¿Y si en lugar de preguntarte ¿por qué me siento así?, te preguntaras ¿cómo puedo acompañarme mejor ahora? Esa es una pregunta transformadora, porque te pone en el lugar del amor, no del juicio. Y el amor, cuando se vuelve presencia, sana más que 1000 explicaciones. Entonces sí, podés salir de la tristeza, pero no luchando contra ella, sino caminando con ella hasta que deje de ser una carga. Porque cuanto más conciencia hay, menos poder tiene el dolor. Y vos tenés dentro tuyo toda la conciencia que necesitas. Solo hace falta recordarla.
y elegir una y otra vez volver a vos. Ahora te invito a hacer una pausa. Respira profundo. Sentí tu cuerpo. ¿Podés notar que, más allá de cualquier tristeza, seguís estando acá? Eso es lo que sos. La presencia que permanece incluso cuando todo cambia. A veces creemos que necesitamos grandes soluciones para sanar. Pero lo que más cura es algo simple. Estar con uno mismo con amabilidad. Y eso es algo que podés empezar ahora. Sin saber cómo, sin sentirte fuerte, sin esperar a que todo esté bien. Solo con la decisión de no abandonarte. Esa decisión vale más que 1000 consejos. Porque es un acto de libertad. Y en el budismo, la libertad no se encuentra afuera. Se encuentra cuando dejas de creer en todo lo que pensás. Cuando dejas de creer que la tristeza te define. Cuando dejas de creer que estás roto. Cuando dejas de buscar afuera lo que ya vive en vos. Este es tu momento. No para escapar del dolor, sino para descubrir que vos no sos ese dolor. Sos la conciencia que lo ve, lo abraza y lo transforma. Cada vez que volvés al presente, que respirás profundo, que decidís no juzgarte, estás creando espacio para que algo nuevo nazca. Y ese algo es una nueva forma de vivir. Una forma más consciente, más amorosa, más libre. Si llegaste hasta acá, gracias. Gracias por darte este espacio. Gracias por abrirte a escuchar algo distinto. Y sobre todo, gracias por estar dispuesto a volver a vos. Porque ahí está la salida. No afuera, no en otro, sino en tu propia conciencia despierta. Tu tristeza puede desaparecer, pero no porque la escondas, sino porque la miraste con tanta presencia que ya no necesitó quedarse.